Le decía Eduardo Bojorquez, que es director general de Transparencia Mexicana, nos acompaña y le agradezco muchísimo que así sea en tiempo real, Eduardo. Pues el diagnóstico es contundente, es casi 5 puntos del PIB en un gobierno que entra con finanzas públicas en problemadas, pues es importante, es una línea de vida para las finanzas públicas de la nueva administración. El punto aquí es cómo avanzar en la lucha anticorrupción si sabemos que se han dado casos como el de Segalmex, por ejemplo, en el sexenio pasado, pues que fue el mayor hecho de corrupción en la historia moderna del país. Pues sí, Enrique, mira, primero muchas gracias por la invitación y por el espacio. Creo que como se planteó esta mañana, pues el reto es inmenso, porque la corrupción sigue siendo una fuga constante de recursos públicos que en lugar de terminar beneficiando a la población con caminos, con escuelas, con servicios públicos de calidad, con transporte, pues se desvía con otros propósitos que nada tienen que ver con el desarrollo sustentable del país. Y creo que lo que también se plantea el día de hoy es que entre muchas cosas que se tienen que hacer, porque algunas no van a pasar por esta Secretaría Anticorrupción, pasan por la Fiscalía General de la República y por el trabajo también de los jueces, lo que le toca dentro de la esfera de la Administración Pública Federal a esta Secretaría sí es, por ejemplo, repensar los sistemas de contratación pública, tanto las adquisiciones como la obra, porque es el principal o uno de los principales instrumentos de gasto público que tiene el gobierno federal, Enrique. Son más de 135,000 operaciones al año. Y si piensas, por ejemplo, las que le tocan a Petróleos Mexicanos, las que le tocan a la CFE, las que tienen que ver con el sector salud, pues estamos hablando de contrataciones inmensamente grandes, ¿no? Esta es una economía grande, la economía mexicana es la 13ª economía del planeta, y son operaciones muy grandes que si pierden, como decía la secretaria Buenrostro esta mañana, tan solo el 5%, que es la estimación que se compartió, pues estamos hablando de cifras inmensas de recursos públicos que son desviados. Así que sí, sin duda es un tema, no le toca solo a la Secretaría Anticorrupción, le va a tocar también a la Fiscalía General de la República, y están atorados muchos temas, Enrique, pero sí es una parte importante del gasto público el que ejerce el Ejecutivo Federal. Digamos que si diéramos el beneficio de la duda a este gobierno en el sentido de que está bien intencionado y quiere combatir la corrupción, podría funcionar. Pero ¿qué pasa si a este gobierno sucediera otro donde no fuera, digamos que es su meta, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuál sería el daño de anular un organismo autónomo como es el INAI y que sea una secretaría del propio gobierno la que pues investigue al propio gobierno? Mira, creo que ese es un tema bien interesante de diseño institucional, porque no necesitamos una reforma para que los gobiernos sean mucho más transparentes. Te acordarás que el expresidente López Obrador decía, nosotros podríamos subir la información en 72 horas, ¿no? No tenemos nada que esconder y podemos subirla. La verdad, Enrique, es que nunca lo hizo, ¿no? Yo creo que es muy importante que alguien dentro del gobierno defienda el tema de transparencia, defienda el tema de apertura y actúe en contra de las dependencias que no están abriendo información. Me parece clave. Lo que no creo es que sea suficiente. La razón por la cual creamos organismos autónomos o independientes como el INAI es porque muchas veces el gobierno puede ser juez y parte de la decisión de abrir algún tema o alguna información, y se necesita un tercero independiente que señale qué nos está entregando y que le instruya al gobierno a entregar esa información, pese al cálculo político o electoral que pueda estar haciendo un gobierno respecto a algún tema. Entonces, creo que no son excluyentes, Enrique. Necesitamos un órgano constitucional autónomo, efectivo, capaz de pedirle y de exigirle al gobierno que abra la información, sin duda. Pero también necesitamos dentro del gobierno, y aquí creo que va a ser clave el papel de la secretaria Buenrostro, alguien Sí. que esté animando a una agenda permanente de apertura, como se llama técnicamente, proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga que esperar a que el ciudadano solicite información y que proactivamente le esté subiendo.
Entonces creo que no son mutuamente excluyentes. Ahora el riesgo que planteas es enorme. Con este gobierno a lo mejor nos va muy bien en términos de apertura porque la secretaria Buenrostro hace un buen trabajo, pero la verdad es que no podemos confiar que todos los gobiernos, especialmente los estatales, Enrique, tengan la misma dinámica. Recordemos que el INAI es nacional, también regula el acceso a la información en los estados y en los municipios del país, y créeme, lo que vemos a lo largo y ancho del territorio nacional es muy distinto y muchas veces peor de lo que estamos viendo en áreas de estratégicas como el tema de la Secretaría de la Defensa, que no abre información. Lo que vemos en los estados es todavía más grave, Enrique, y entonces no podemos confiar que solo el gobierno federal sea responsable de esa tarea. Sí, por supuesto. Estamos platicando con Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, sobre la creación de esta Secretaría de Anticorrupción. Finalmente, preguntarte qué sí ha funcionado y sobre todo a partir de la experiencia internacional en el combate a la corrupción. ¿Qué prácticas, por ejemplo, escuchaba? Pues, obviamente, así como sucedió en la Ciudad de México, la parte de la digitalización de trámites, incluso de la ruta de inversión extranjera, todo esto que se plantea a través del trabajo de José Merino. Esto ayuda, me imagino, ¿no?, a eliminar pues, parte de la ecuación humana en trámites en donde puede darse más corrupción. Pero preguntarte, Eduardo, si realmente esto va a generar una diferencia de la escala que se está planteando de 5% del PIB, o si se requiere de una transformación radical de la manera en la que opera el gobierno en cuanto a sus contratos. Mira, creo que lamento insistir en esto, pero creo que tienen que ser las dos cosas. El tipo de digitalización que está planteando el gobierno, que sin duda es clave, y yo creo que la experiencia de la Agencia para la Innovación Pública de la Ciudad de México es buena y tiene mucho que puede aportarle a lo federal. Esa parte tiene que darse, va a reducir el contacto entre particulares y gobierno, puede facilitar procesos, puede hacer más competitivo a las empresas. Hay que hacerlo. Pero las grandes tramas de corrupción, Enrique, los grandes casos que afectan a nuestro país, no se resuelven solo con digitalización. Y pongo el caso que citabas hace un momento, Segalmex, ¿no? Quien llegó a Segalmex tenía muy bien pensada una operación que era de carácter financiero, que tenía que ver con el manejo de los precios al que se compra el maíz, el frijol y otros granos a los productores. No era solamente un asunto, déjame ponerlo así, de trámites, ¿no? Era un asunto muy bien maquinado. Entonces, tienes que trabajar en los dos sentidos y eso dicta la experiencia internacional. Sí la digitalización, sí la modernización de la administración pública, y bienvenida esa parte del trabajo de José Merino, pero también se necesita entrarle a desmantelar las redes de corrupción que están mucho más enquistadas de lo que parece. Piensa, por ejemplo, además, en la creciente economía ilegal, Enrique, que está afectando, por ejemplo, los maderables en el país, el tráfico de personas, otras áreas que no se van a resolver a partir de la reforma administrativa o de la modernización digital del gobierno. Pues sí, pues importantísimo esto. Me parece que no solamente es una prioridad de discurso, sino claramente de oportunidad económica para México, y esperemos que se avance en esta agenda. Seguiremos en la conversación y gracias por tomarnos esta llamada, Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Por supuesto. Bueno, pues hasta ahí este asunto. Veremos cómo avanza. Son tantos los frentes, uno se pone a pensar la operación del gobierno en un país pues, donde históricamente este ha sido un sector en donde se han hecho grandes fortunas, ¿no? La gente que opera a partir de estos contratos y de las relaciones con gobierno, el favoritismo y, bueno, pues esta historia de nunca acabar y que desmantelar eso, pues no será fácil. Desmantelarlo no en el sentido que no opere, pues es absolutamente necesario que exista la relación entre privado y público, pero
que opere de una manera ordenada, en donde no solamente pues, se genera actividad económica y negocios absolutamente legítimos, pero que se cumpla sobre todo con esto que termina siendo lo peor, ¿no? Que se hace el negocio, se enriquecen las partes y no se termina con el propósito público de los recursos. En fin, hacemos